Lo que le estuve mencionando es que, sí, es como es claro, están explotando y deberían explotarse y nos encantaría ver más negocio entrando de Argentina. Acuérdense que las relaciones comerciales más efectivas son las relaciones balanceadas. No es bueno nunca estar enviando esos grandes contenedores y que regresen vacíos. Eso encarece el negocio para todo el mundo. Así que una de las cosas que nos encantaría hacer sería ver de qué manera se puede lograr ese tipo de cosas. Vamos a ver, ¿qué más quiero compartir con ustedes? Lo que hacemos, una vez lo que hacemos nosotros, les repito, si ustedes venden algo de la Florida hacia afuera, tenemos una gama de productos amplia, gratuita, que están a la disposición de ustedes. Para el cliente de ustedes, para el colega de ustedes que tenga interés en establecerse aquí, también tenemos una sección que puede ayudarlo en cualquiera de las, proveer cualquier tipo de información para establecer un negocio acá. Como les dije, bien fácil, etc. Estamos a su servicio y si está bien con ustedes, lo que quiero hacer ahora es concluir mis palabras y ver si ustedes tienen algún tipo de pregunta. Y cualquier cosa viene bien. O comentarios. Manny, ¿cuáles serían los nichos que pueden ser detectados para operar con Argentina? Bueno, mira, tenemos, creo que lo primero que tenemos que hacer, yo les puedo hacer llegar, quizás por medio de la cámara, a todos la esquema de los productos que entran y salen de Argentina y también lo que Florida importa de todo el mundo. Cosa de que se pueda comparar fácilmente el tamaño del mercado. Claro, eso no juzga la competencia o la compatibilidad del producto en términos de precio, etcétera, pero por lo menos se puede comparar el tamaño del mercado para X producto y el porcentaje que está viniendo del país ya. Y eso puede ser alguno de los nichos. Pero miren, vamos a ser sinceros. Los Estados Unidos, a pesar de que como todos los países protege ciertas industrias y protege el mercado a cierto nivel, la diferencia es que los Estados Unidos no lo hace por medio de aranceles, lo hace más por cosas como medidas fitosanitarias y cuotas y ese tipo de cosas. A pesar de los pesares, es todavía uno de los mercados más abiertos del mundo. Así que sin duda hay oportunidades también para servicio. Por ejemplo, yo siempre he sido un gran admirador del potencial humano, del potencial natural también de Argentina, pero del potencial humano. Argentina tiene un pueblo extremadamente bien educado, tiene muy buenas empresas, por ejemplo, en
en el sector de software y ese tipo de cosas, con el crecimiento de la población hispana, no solo en la Florida, pero en los Estados Unidos. Hay oportunidades, por ejemplo, en esos renglones, los renglones de servicio, de mercadotecnia y ese tipo de cosas que yo creo que valen la pena explorar. Por cierto, hay empresas argentinas que ya están haciendo eso con la Florida, porque yo me reuní con varias de ellas cuando estuve en Buenos Aires recientemente. Como ustedes saben, el mercado hispano de los Estados Unidos está creciendo a un nivel enorme. Es la población de más rápido crecimiento de los Estados Unidos. Acuérdense, los Estados Unidos en este momento es el tercer país de habla hispana más grande del mundo. Así que hay muchas oportunidades ahí también. ¿Seguro no tienen otra pregunta? ¿Cuáles son los nichos que Florida promueve o que ve como con placer de venir como inversionista extranjero de establecerse acá? Bueno, mira, dependiendo de lo que uno hace, yo nunca le recomiendo a nadie que invierta en algo que no conocen. Si usted ha estado en el negocio automotriz, yo no le recomendaría que se metiera en el negocio de restaurante o de lavandería si viene a los Estados Unidos. Pero, por ejemplo, aquí hay sectores que están creciendo a muy alto a mucha rápida velocidad. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el sector médico en la Florida ha estado creciendo a un nivel vertiginoso. Es más, yo diría que además del comercio exterior, el único sector que verdaderamente no sufrió significantemente pérdida de empleomanía o de empresas durante la gran recesión aquí en la Florida fue el sector de cuidado de salud. Por cierto, para esa industria, la Florida tiene la población perfecta. Por eso, por ejemplo, la biotecnología está creciendo tan rápidamente aquí en la Florida. Tantas empresas relacionadas a eso están moviéndose hacia el estado. Y la razón es muy obvia: la población de la Florida es ideal para eso. Nosotros en Florida somos viejos y somos jóvenes. No es una población como en muchos otros estados donde los porcentajes son más, ¿cómo le voy a decir? Más igual a lo largo de las edades. Florida, por razón del retiro, tiene mucha población de viejos, la gente de mi edad para arriba. También mucha gente joven por la inmigración y todos esos factores. Por cierto, otra de las cosas que hace Florida un mercado tan interesante es el crecimiento de la población de la Florida. La Florida acaba de pasar a Nueva York, lo va a reflejar el próximo censo como el tercer estado más grande de los Estados Unidos. Más de 19 millones de ciudadanos. Pero claro, la población de la Florida, y aquí otro de los sectores que yo miraría, como es claro si yo estuviera mirando inversiones de afuera, la población de la Florida no es una población permanente de 19 millones de ciudadanos. Este año se predice que van a venir más de 90 millones de turistas a la Florida. Así que uno tiene que facturar vamos a decir, esa población artificial, una población por definición con gran poder adquisitivo, y es otro de los sectores más fáciles, diría yo, en términos si uno está mirando de afuera, para participar y entrar en el mercado. A pesar de la crisis tan enorme que tuvimos, el mercado de bienes de raíces está mejorando mucho en la Florida también. Más interesante de todo es la dinámica de quién está comprando en la Florida.
Se calcula que aquí en el sur de la Florida alrededor de cerca de 40% de las transacciones residenciales están siendo hechas por extranjeros o han sido hechas por extranjeros en los últimos años. A lo largo del estado es como 25%. Por cierto, el averaje pre-crisis es 13%. Yo personalmente creo que lo que le llamamos aquí la gran recesión cambió para siempre la dinámica del estado. Ha acelerado la transición del estado. La Florida es un estado que se reinventa cada tantos años, ¿no? Se reinventó a sí mismo a principio mediados del siglo XX, cuando la población del sur de la Florida, de Orlando hacia el sur, empezó a explotar, y como es claro, yo siempre le he dado crédito a dos invenciones por hacer a Miami lo que es hoy en día: la insecticida y el aire acondicionado, como es claro. La Florida histórica, ¿por qué ustedes creen que la capital está en Tallahassee? Bueno, Tallahassee era el centro entre las dos grandes ciudades de la Florida, Pensacola y Jacksonville, en la Florida histórica. La Florida se reinventó después que también el ferrocarril, como es claro, que trajo la población aquí al sur de la Florida. Estamos yendo por otra transición. Nos reinventamos al principio de los 80, cuando Miami Beach, que era un desierto. Yo crecí en Miami Beach. Miami Beach era una ciudad relativamente pobre en los años 70, los años 60, los años 70. Yo crecí en Miami Beach. Me gradué de high school en Miami Beach. Vivía ya casi toda mi juventud. Entonces Miami Beach se convirtió en uno de los grandes centros de turistas de los Estados Unidos. Ahora el estado está pasando por otra transición que va a crear enormes oportunidades. Se está reduciendo la influencia de las industrias tradicionales, la agricultura, el turismo, la construcción, retiro, y estamos viendo venir al frente la alta tecnología. Hoy en día Florida es el cuarto estado de los Estados Unidos en empresas de alta tecnología y en empleomanía de alta tecnología. Somos el tercer exportador del país en alta tecnología. El negocio internacional, bueno, ya hablamos un poquito de eso, se ha convertido en uno de los grandes centros internacionales de los Estados Unidos. Somos el cuarto exportador del país. Y añade a eso lo que yo le llamo vamos a decir como lo traducimos al español, el sector de servicio basado en conocimiento. Finanzas, ingeniería, servicios médicos, servicios educacionales, arquitectura, etcétera, etcétera, etcétera. Los servicios basados en conocimiento. Claro, también otro sector que está creciendo enormemente, hablando de oportunidades ahora otra vez, logística. Se calcula que en los Estados Unidos se van a crear 5 millones de empleos nuevos por los próximos 5 años en el sector de logística y manipulación de mercancía y carga. Por eso es que el Estado está invirtiendo tanto en eso. Y nosotros aquí vamos a estar en el epicentro de eso, porque véanlo de esta manera: la expansión del Canal de Panamá tiene el potencial de cambiar la dinámica de esta región. ¿Por qué lo digo? Bueno, ¿con quién hace negocio el sur de la Florida y la Florida como estado en general? América Latina, alrededor del 60%. Europa, Unión Europea, alrededor del 23%. Asia nunca ha sido un gran factor aquí. Una vez que ese canal sea dragado, que esos supercontenedores empiecen a traer por ahí la carga destinada al este de los Estados Unidos, que hoy en día llega a California y se transporta por ferrocarril o por camión o por lo que sea. Una vez que eso empiece a pasar, la inversión de Asia, empresas de Asia van a empezar a establecer centros de distribución, logística, asamblaje de productos, porque se va a convertir más conveniente en traer la mercancía por el canal
En este momento hay un ahorro de alrededor de $1.000 por contenedores. Es el cálculo una vez que el canal se abre. Sería lo que ahorraría una compañía llevarlo, por ejemplo, a Los Ángeles, un contenedor. Claro, no va a ser $1.000 por contenedor cuando llegue el momento, porque los puertos y las compañías intermodales de California se van a apretar el cinturón un poco, pero vamos a decir $400, $500, que todavía es bastante significante, y en términos de tiempo no se pierde. Hay menos pérdidas por cuestiones de problemas de transporte y ese tipo de cosas, así que es verdaderamente más conveniente. La otra tendencia, y esto es interesante para el Cono Sur también, es que estamos haciendo mucho progreso con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, también con el Departamento de Agricultura de la Florida, que históricamente se opuso a poder hacer los tratamientos fríos de mercancía perecedera. Esos productos perecederos, por ejemplo las uvas y otros productos frescos que tienen que ser tratados en frío en camino típicamente del Cono Sur a la Florida o a los Estados Unidos en tiempo de invierno. Hoy en día la mayoría de lo que viene de las frutas y productos perecederos que vienen de Chile, Argentina, Perú, llegan a Filadelfia, y después, aun si esos productos vienen de regreso, usted lo está comprando en Publix, la pera argentina, eso típicamente va a Filadelfia y después viene en camión de regreso a la Florida. ¿Por qué? El Departamento de Agricultura de Estados Unidos requiere un tratamiento frío que se hace a bordo de los buques para eliminar las bacterias y cosas que particularmente afectan a los productos cítricos. La tecnología existe hoy en día para poder hacerlo en el dock, como dicen los americanos, en el puerto, en otras palabras, establecer ahí almacenes fríos y terminar el periodo de tratamiento ahí. Por eso es que va a Filadelfia, porque es el tiempo exacto que requiere, lo que toma el buque, llegar a Filadelfia es el tiempo exacto que requiere el Departamento de Agricultura. Hemos logrado obtener un permiso para hacer ¿cómo se llama? Un piloto con la uva peruana, como para empezar a tratar si es verdad que el tratamiento, por ejemplo, aquí en el puerto de Miami es factible. Si logramos eso, van a haber grandes oportunidades de traer perecederos del Cono Sur a la Florida para distribución, no solo al resto de la Florida, pero a otras partes. Es más barato, sería más barato, más competitivo, especialmente si el producto termina aquí en los supermercados de acá. Así que oportunidades así hay que mirar, pero usted tenía una pregunta, perdón. Sí, exactamente. Mi nombre es Ezequiel Signoni y estoy representando a Interauto y Banco, una de las entidades que sponsorea el desayuno. Y una de las inquietudes que me divierten aquellos clientes argentinos que vienen a comprar inmobiliario acá en los Estados Unidos, en los cuales nosotros hacemos financiamientos, es el tema migratorio. El tema de ciertos beneficios que tiene en este momento Estados Unidos para aquellas personas que son extranjeras que quieren o bien comprar inmobiliario porque quieren replicar el modelo de negocio que tienen, en mi caso, en Argentina, acá en los Estados Unidos. Fundamentalmente con el tema de la visa de inversionistas. Sí. La pregunta, ¿han encontrado dificultades obteniendo las visas de inversionistas en la embajada en Buenos Aires? Mucha gente tiene como cierta, en realidad es más inquietud, diciendo algunos argentinos, bueno, yo tengo varias propiedades en el sur de la Florida, eso me permite a mí hacer, digamos, a tener una situación de estatus migratorio legal de tipo de visa de inversionista, necesito replicar mi modelo de negocio que tengo en Argentina y en Estados Unidos. Pues yo creo que esa sería una gran ventaja para el sur de la Florida en lo que tiene que ver con las relaciones comerciales. Verdaderamente, opuestos a muchos países, a otros países,
las reglas, y es uno de los problemas que nosotros siempre nos quejamos al Departamento de Estado, las reglas que gobiernan las visas de inversionistas o las visas en general a los Estados Unidos, los cónsules y vicecónsules tienen mucho más de discreción y son básicamente juzgados al nivel individual. No hay, en otras palabras, bueno, claro, hay ciertas generalidades. Por ejemplo, si usted es soltero y no tiene una buena cuenta bancaria, no tiene una carrera en su país, es muy difícil que le den una visa a un de turista para visitar a los Estados Unidos hoy en día. Vamos a ponerlo así. Pero Argentina no ha tenido, es más, Argentina tuvo visa waiver por un periodo. Argentina no tiene verdaderamente un problema serio migratorio con los Estados Unidos, así que yo juzgo que no sería demasiado problemático, y tener inversiones en propiedades en los Estados Unidos ayuda, más ayuda tener un estatus financiero dentro del propio país de uno que asegure a los cónsules de que ese ciudadano va a venir, va a estar aquí el periodo de tiempo que quiere y eventualmente va a regresar a su país. Las visas de inmigrantes, ya eso es otra cosa, hay una serie de ya entonces, bueno, tiene que ser un legítimo inversionista para tener ese tipo de visa. Pero también hay, por ejemplo, el programa de EB-5, que yo estoy seguro que algunos de ustedes deben saber lo que se trata. El EB-5 es básicamente una ley de Estados Unidos que permite al que invierte $1 millón en los Estados Unidos, en una área metropolitana, o $medio millón en áreas rurales o deprimidas, obtener un green card, siempre y cuando la inversión cree 10 empleos. Bueno, ¿qué fue lo que pasó cuando comenzó el programa? El inversionista típico no sabe cómo correr negocios. Conozco casos de gente que vinieron, compraron laundries, compraron restaurante o heladería o lo que fuera, y no les fue bien. Entonces eventualmente pues pueden perder el estatus si no mantienen eso. Ahora se ha creado un sistema que es lo que se llaman centros regionales, donde el extranjero no tiene que invertir directamente en un proyecto. Los centros regionales identifican un proyecto, vamos a decir, necesitan van a crear 100 empleos, necesitan $10 millones para concluir la inversión, y entonces pues dividen eso en 10 inversionistas, se le asigna 10 empleados a cada uno de los inversionistas, ellos invierten $1 millón por el centro y cada uno de los 10 obtiene su green card. Se llama el EB-5. Una enorme cantidad de inversión extranjera está entrando en los Estados Unidos por medio de ese proyecto. Y por cierto, uno puede invertir ese dinero en el proyecto más lindo que uno quiera en los Estados Unidos, porque no requiere, por ejemplo, si usted invierte en Miami, en un EB-5 en Miami, aquí creo que hay dos. La ciudad de Miami está en el proceso de montar uno que comprendería todo lo que es la ciudad de Miami. Pero claro, dentro de eso después hay que encontrar proyectos específicos que creen los empleos. Pero uno, por ejemplo, si uno invierte en un centro en Miami y quiere vivir en Nueva York, eso no es problema. Uno de los más grandes inversionistas en ese programa aquí en la Florida son los chinos. Y ninguno de esos chinos está viniendo para la Florida. Ellos invierten aquí en la Florida y se van a vivir a California, donde hay las grandes concentraciones de gente de Asia y ese tipo de cosas. Los latinoamericanos son más probables que van a terminar aquí en la Florida. Así que hay esas... pero como les digo, el asunto de la visa es un asunto serio porque es tan discrecionario. Pero puede ser una gran herramienta para fomentar relaciones, sí, incluso... No, sin duda, nosotros... miren, nosotros estamos cabildeando agresivamente para que estoy hablando del gobernador mío, la oficina del estado en Washington, para añadir más flexibilidad a las reglas migratorias y para
ver si podemos lograr obtener visa waiver para aquellos, así no me cuesta $160 a mí a Argentina y a usted no le cuesta lo que le está cobrando, la barbaridad que cobran allá en la embajada americana para aplicar para visas para acá. Pero para advocar que se le dé visa waiver a más países, a países latinoamericanos. En este momento creo que hay como 20 y tantos, 30 países que tienen visa waiver con los Estados Unidos. Todos son países europeos. Ahora Taiwán tiene visa waiver y cosas así, pero Israel, una serie de otros países, pero ningún país latinoamericano tiene visa waiver y verdaderamente hay países latinoamericanos, Chile, Argentina y sorprendentemente, por ejemplo, Brasil, donde no hay verdaderamente un serio problema de gente que violan las regulaciones de visa. El asunto es que los Estados Unidos tienen una regla inflexible, que es que el rechazo de aplicaciones en la embajada tiene que ser menos de 3%. En el caso de Argentina y Chile fluctúa un poquito arriba de eso, pero no demasiado. Un poquito más de flexibilidad de lo que se está pidiendo, quizás 4%. Chile es el único país que está debajo del 3% en este momento, por cierto. Eso es uno. La segunda es que el país tiene que tener el pasaporte ese, ¿cómo se llama? Es el nuevo que hay en los Estados Unidos, que tiene las inscripciones digitales y ese tipo de cosas, cooperación con los Estados Unidos por medio de Interpol y algunas cosas otras así que son relativamente simples. Lo más importante es ese 3%. Si pudiéramos lograr, por ejemplo, visa waiver para Chile, Argentina, Brasil, lo que eso estimularía el turismo y la inversión en la Florida sería tremendo. Claro, la otra preocupación sería qué pasaría en el aeropuerto de Miami si empieza a venir todo el resto de esa gente con las demoras que estamos teniendo. Por cierto, eso es uno de los grandes problemas. Yo no hablé de creo que tenemos que terminar pronto, no hablé de los impedimentos, y un impedimento yo creo serio que tenemos en este momento es la situación con la entrada en el aeropuerto, especialmente ahora con el proceso de secuestración, como se llama aquí en los Estados Unidos, que está reduciendo los presupuestos federales, el número de plazas que el Customs and Border Patrol está poniendo en Miami, o tiene en Miami, es insuficiente. El aeropuerto de Miami la nueva sala de inmigración del aeropuerto de Miami fue diseñado para que en horas, ¿cómo se dice? Peak en español, las horas más ocupadas, hubieran 72 posiciones de agentes de inmigración abiertas. En este momento, en los mejores momentos, tenemos 50 y pico. Entonces, por ejemplo, yo llegué, cuando llegué, ese viaje que le hablé, estuve en Chile y en Argentina, y llegué por la madrugada, no había nadie en la sala. Yo tengo el programa de los Estados Unidos de Global Entry, así que yo ni siquiera tengo que ir por las estaciones de inmigración. Puedo ir por las máquinas esas que uno aprieta unos botones y sale sin problema, ¿no? Pero hubiera sido más rápido ir por un oficial de inmigración que usando la maquinita. Ahora, hace unos días llegué de Francia y eso era un manicomio allá adentro. No se sabía ni dónde empezaban las filas ni dónde terminaban las filas. Habían gente que se veían que estaban sudando porque seguramente tenían conexiones. En un fin de semana hace poco se perdieron más de 1.500 conexiones. Así que eso es algo que estamos nosotros peleando en Washington agresivamente. El gobernador le ha escrito 2 veces a la directora, a Napolitano, la directora del Departamento de Homeland Security. Claro, la respuesta es no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero. Pero bueno, si estamos invirtiendo dinero en tratar de traer la inversión a los Estados Unidos, de traer el turista a los Estados Unidos, el primer lugar donde llega el turista lo vamos a maltratar. Bueno, pero no, crean que el Estado lo comprende y que estamos haciendo el esfuerzo y que lo vamos a seguir haciendo porque eso es una gran prioridad para el aeropuerto, una gran prioridad para nosotros. Hemos invertido $6.000 millones en ese aeropuerto
necesitamos que el gobierno federal haga su parte también. Bueno, muchísimas gracias.